Bueno, bienvenidas, bienvenidos todos. Nuevamente estamos aquí en una agradable plática con una persona maravillosa, con una gran preparación en el tema que hoy nos ocupa, que es Selene Romero. Se las voy a presentar. Ella tiene maestría en un programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene licenciatura en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es profesora adscrita al Centro de Relaciones Internacionales del FCPIS, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en el área teórico-metodológica y estudios regionales, donde imparte asignaturas de mundialización, identidad y diversidad cultural en América Latina y el Caribe, y la perspectiva de género en el análisis de las relaciones internacionales. Actualmente se desempeña como coordinadora del área teórica metodológica del CRI, así como responsable de la unidad de titulación del mismo centro. Tiene varias líneas de investigación en globalización, identidad, cultura, identidad latinoamericana, cultura y desarrollo, integración cultural en América Latina, pensamiento latinoamericano, historia de América Latina, el Caribe y lenguaje y poder, que este ha de ser interesantísimo. Así como perspectiva de género en relaciones internacionales, feminismo y lucha de mujeres. Con todo esto, en su investigación, ha hecho publicaciones como el aporte de la obra de Boaventura de Sousa Santos en la construcción de nuevas epistemologías para entender y aplicar la compleja dinámica local y global contemporánea, en Carlos Eduardo Ballesteros Pérez. Teorías y enfoques contemporáneos sobre la complejidad social, política e internacional de la UNAM, donde escribió el aporte de la lucha de las mujeres subalternas en la actual coyuntura local global. Y pues bien, Selene, bienvenida y muy contenta de platicar de un tema que me apasiona y en el que creo que podemos reflejarnos las mujeres de muchas formas, aún aquellas que apenas empiezan a entender o a escuchar con menos miedo y más asertividad lo que es el feminismo, del cual, ¿qué nos puedes decir como conceptos básicos para hacer un recorrido de este movimiento que causa tanta controversia para muchas personas? Así es, Maribel, pues muchísimas gracias primero por el espacio, por la invitación, por generar estos puentes muy, muy importantes, ¿no? Entre precisamente el quehacer político y también el quehacer académico, intelectual, por decirlo así, ¿no? Así es. Es fundamental para ir abriendo espacios y lo que tú dices, ¿no? A tratar temáticas fundamentales en nuestra cotidianidad, en nuestra vida, y que le llegue prácticamente a todo el público. Eso es lo que queremos, ¿no? Principalmente, y con qué tema, ¿no? Tan coyuntural podríamos decir, pero no es nada nuevo. Es un tema en donde las mujeres hemos estado insistiendo en visibilizar y que nos han legado, de hecho, nuestras abuelas, ¿no? Desde aquella época de manera formal en la Ilustración, o sea, esto aproximadamente tiene un recorrido formal de más de 200 años. Y ahí es donde... 200 años. 200 años, ¿no? Es decir, y esto reflejado en el pensamiento, por supuesto, europeo. Hay que también hacer énfasis en que no nada más las mujeres tenían activismo y organización en Europa, ¿no? Sino también, por ejemplo, en las colonias, en los países ya de vida independiente, como en nuestros países latinoamericanos. Entonces, bueno, pues prácticamente es un movimiento y un pensamiento a escala planetaria, ¿no? Porque, bueno, no es fortuito que seamos precisamente más de la mitad del mundo las mujeres ocupadas en la visibilidad y la participación, pues en esta planeta Tierra, precisamente. Y yo creo que lo que ha hecho es que ha empezado de diferentes maneras, ¿no? Básicamente todos con una promoción del voto de la mujer, pero en diferentes momentos y en diferentes épocas. Entonces, ¿de qué manera se ha ido haciendo este recorrido, pues, en Latinoamérica, en México,
de cómo vamos en relación a otros países, si es posible saber. Así es. Me gusta mucho citar a una autora española. Ella es feminista, ¿no? Se cataloga tal cual. Y además, bueno, pues periodista, hace crónicas, ¿no? Sobre precisamente el movimiento feminista en Europa y también en el mundo. Y ella siempre menciona, el feminismo es un impertinente. Y esto, claro, ¿no? Nada más basta hacer la prueba, ¿no? Citando un poco a Nuria Varela, es la autora, con mencionarlo, ¿no? Siempre que se menciona, el feminismo genera como cierto escozor todavía, ¿no? En pleno siglo XXI sigue generando escozor, un poco parecería palabra mágica, ¿no? Es decir, nuestros interlocutores a veces hasta tuercen, ¿no? Así el cejo, como, ¿qué va a decir acerca del feminismo? Y bueno, esto hay que señalarlo, el feminismo genera esta a veces incomodidad, ¿no? En ciertos sectores, de manera muy generalizada, lo podríamos decir, porque este pensamiento y este movimiento va a cuestionar el orden establecido, ¿no? Porque precisamente el orden establecido pues está muy bien para quien lo establece, para quien se beneficia de él. Y esto lo podemos observar prácticamente, lo decíamos hace un momentito, en todo el mundo. Es decir, ahí donde las mujeres no tienen acceso, por ejemplo, a derechos fundamentales, como puede ser la educación, como pueden ser a la participación, ¿no? Política, ciudadana, a la recreación de la organización social, por ejemplo, pues ahí es donde se va a cuestionar, ahí es donde va a aparecer y evidentemente para quien establece el orden, pues va a resultar incómodo, ¿no? Va a resultar un movimiento no tan ad hoc y no tan pertinente, sino de hecho se le va a tildar de una impertinencia absoluta porque está cuestionando el orden establecido. Entonces, como bien señalabas, uno de los principales recursos y visibilización de estas luchas de las mujeres es el acceso al voto. Es decir, están hablando desde el siglo XVIII, ¿no? Valga la paradoja, hablando del siglo de la Ilustración, ¿no? De toda esta iluminación de la humanidad, en donde se hace la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, resulta que no están contempladas las mujeres. Exactamente. Entonces, para poder acceder a estos derechos humanos, también tendría que haber derechos de las mujeres y de las ciudadanas. De ahí la importancia entonces de empezar a acceder, ¿no? A estos centros educativos desde la enseñanza media y superior y también ejercer un derecho y una obligación como es el de la participación política y ciudadana. De ahí que tengamos como visibilidad, ¿no? Primera, este movimiento de sufragistas y que si bien surge en el seno de Europa, pues se va a exportar prácticamente a todo el mundo, ¿no? Al mundo independiente, a todas estas naciones independientes y que de hecho se clasifican como democráticas, en donde la mayoría de la población, estamos hablando de más de la mitad de la población, que somos mujeres, pues no estábamos contempladas, ¿no? Entonces, pues es quizá uno de los aportes del feminismo, ¿no? De que los países democráticos son los que van caminando más hacia una cuestión feminista, que es, lo platicaba el otro día con Natalia Calero, que la perspectiva de género, que es la base del feminismo, es una manera de ver el mundo. Por eso la plática son los caminos hacia la igualdad, porque es un camino con el que estamos viendo qué es lo que hace falta para que haya igualdad. Y una sociedad democrática que se precia de serlo, pues lo primero que busca es la igualdad de quienes habitan en ese lugar, en ese país. Entonces, esta parte del feminismo, si tú pudieras como darnos ciertos rasgos para quitarle esos tabús o quitarles qué es en sí el feminismo, para mí es la perspectiva de género y el feminismo forma parte de eso. Es una manera de ver el mundo que nos permite ver lo que no está bien, lo que no está parejo en términos míos, claro. Pero a lo mejor tú no los puedes decir, porque empezó por el voto
y no empezó por otras cosas, porque lo demás estaba normalizado, que estaba bien. Lo que empezó a despertar la curiosidad de las mujeres a tener una vida como la de los hombres, pues lo primero que vio reflejado, por no estar declarado en sus derechos, era el derecho al voto, ¿no? Así es, pero por lo regular se visibiliza el derecho y el acceso a la participación ciudadana, ¿no? Con el voto, porque ese es como el requisito incluso para hablar de vidas libres y emancipadas. Sin embargo, venía con todo un paquete que muchas veces no se visibiliza, y eso es fundamental en el desarrollo de la vida de cualquier persona humana, ¿no? Vamos, de cualquier persona en este mundo, que es precisamente el acceso a la educación, el acceso a poder administrar nuestros propios bienes producto de nuestro esfuerzo. Porque no es fortuito, no es casualidad que sean estos centros altamente industrializados, ¿no? Por ejemplo, Gran Bretaña, que sea Francia, que se traslade hacia Estados Unidos, en donde había una clase de mujeres trabajadoras, pero resulta que no eran las dueñas de sus salarios, ¿no? Ni siquiera podían tener un derecho a un legado patrimonial. Entonces, esto viene en paquete prácticamente, ¿no? En términos de un ejercicio de autonomía, de emancipación, de independencia de sus vidas y de sus cuerpos, en donde esto estaba sujeto, obviamente, a la potestad primero del padre, de los hermanos, ¿no? Y después del marido y de los hijos varones. Entonces, ¿en qué momento las mujeres podemos acceder a estos recursos, a estos derechos, a estas vidas, prácticamente, como lo estamos señalando en la plática, ¿no? De caminos hacia la igualdad, que es fundamental. Y no es una igualdad para equipararnos en términos de despojo, ¿no? Porque muchas veces, hablando de los mitos, se cree que con la llegada de mujeres a espacios que han sido históricamente ocupados por varones, se les va a desplazar. Eso es una falacia, es un mito. Estamos hablando de acceder a derechos para todas, para todos, y me atrevería a decir para todes, ¿no? Hablando precisamente de esta perspectiva de género. Entonces, aquí no se le resta derechos a nadie. El hecho de que alguien tenga acceso a educación, a salud, a vivienda, a bienes patrimoniales, materiales, derecho hasta incluso a la patria potestad de los hijos, ¿no? De poder intervenir en la educación de los hijos. Entonces, ahí en ningún momento se le está contrarrestando un derecho a otra persona, en este caso, una persona del sexo masculino. Al contrario, se habla precisamente de fortalecer la vida, ¿no? Comunal, social. Entonces, pues yo me atrevería, al igual de lo que tú estás señalando, ¿no? A ver al feminismo en la perspectiva de género como la visión del mundo sensible a las desigualdades. Porque hay que reconocerlo, todavía en pleno siglo XXI estamos en un mundo que no es igual, en donde desafortunadamente por condiciones de sexogénero, es decir, por condiciones sexistas, pero también de clase, ¿no? Producto obviamente de la reproducción de un sistema capitalista y producto también de toda una herencia colonial, a las personas se les relega, se les discrimina por raza, por sexo, por clase social. Entonces, el feminismo viene acompañado, o acompaña y es una herramienta fundamental a nivel, digamos, filosófico, de pensamiento crítico, pero también de movimiento social y de movimiento y acción concreta para poder poner en la mesa esta sensibilidad y poder generar conciencia de que no hay en este mundo igualdad. Igualdad plena y lo que tendríamos que decir, igualdad sustantiva, ¿no? Hay muchísimo avance, tendríamos que reconocerlo también. El hecho de que tú y yo estemos hoy platicando en este espacio nos habla de todo un esfuerzo, por supuesto, de nuestras ancestras, ¿no? En esta lucha feminista para generar estos espacios de participación femenina, de participación además de femenina y con una perspectiva crítica en ese sentido, ¿no? De conciencia para decir, bueno, pues resulta que todavía
a pesar de que hemos estado precisamente luchando, insistiendo en que hay un sistema en donde resulta que el ente dominante es una entidad construida social y culturalmente varón, ¿no? Con todo lo que ello implica en términos de fortalezas, en términos de todos estos estereotipos que también son estereotipos y mitos en torno al género, ¿no? Sí. Que nos siguen dominando por eso y que entonces siguen excluyendo a las mujeres a partir de estos estereotipos fincados en una debilidad, sensibilidad, no carácter. Es decir, todavía seguimos en este entendido, comportándonos socialmente, y lo que tenemos que decir es que a pesar de todo el avance, ¿no? A nivel de acceso a derechos básicos, elementales, que tendremos que decir derechos humanos, todavía hay una brecha muy importante, ¿no? En términos de ese avance. El INEGI nos ha dado muchos datos de que esta igualdad no es todavía una realidad, se ha trabajado mucho y se ha avanzado poco, ¿sí? En unas partes se ha avanzado más, las mujeres tienen más acceso al trabajo, pero por los mismos estereotipos que hablas tú, para mí yo creo que es lo primero que tenemos que quitar, ¿no? Que ir reeducándonos y educando a la gente fuera de estereotipos, porque es lo que nos sigue limitando. Lo que ya es visible, de forma desaparece, ¿no? A la mujer no se le pega, pero sí se le sigue pegando. ¿Sí? La mujer tiene acceso a la educación, pero sí se le sigue poniendo el pie para que tenga acceso a una educación formal, a una educación en la ciencia. Tiene acceso a la salud, pero se le sigue poniendo trabas para que ese derecho se ejerza en ella. Y si trabaja, tiene acceso a un trabajo, sí, pero todavía la igualdad en salarios, la igualdad en las responsabilidades no es la misma. Y los cuidados de la familia siguen siendo de la mujer y no como una responsabilidad del varón también. Y yo pienso que en un mundo más igual entre razones de sexo, pero de hombre-mujer, que es de la que estamos hablando, aunque hay muchos caminos de desigualdad que se entreveran entre ellos, ahora que he estado visitando las colonias, pues bueno, la pobreza con la parte de las clases sociales, con la falta de educación, va marginando a las mujeres, va marginando a muchos hombres también, pero sobre todo a las mujeres que tienen menos acceso a todo, aún teniendo derechos iguales, son las mujeres pobres, sin educación y con una familia que ellas sostienen por ser hogares uniparentales. Son las que tienen más problemas para tener acceso a su derecho de salud, de educación, de trabajo bien remunerado y de tiempo de ocio para atender a su familia. No sé, a lo mejor un poco reducir la brecha salarial ayudaría, pero yo como que creo que son varias cosas las que tenemos que ir viendo al mismo tiempo. Claro, claro, como lo mencionas, aquí se intersectan, por decirlo de alguna manera, una serie de elementos, ¿no? Que no únicamente van relegando en esta situación de acceso a la igualdad, ¿no? Plena a las mujeres, por el hecho de ser mujeres, sino como tú bien lo señalas, por el hecho de ser mujeres, además hay una situación construida en términos de género en donde tendrían que elegir o acceder a una educación, por ejemplo, o quedarse en el terreno y en el ámbito de los cuidados. Es decir, un poco ponerlo de manera muy como es, ¿no? En la cotidianidad. O te vas a estudiar o le entras al cuidado aquí con tu mamá y la apoyas, ¿no? Porque también es o empiezas a ejercer este papel que te va a tocar en algún momento, ¿no? De ama de casa, de reproductora de este ámbito doméstico, y más bien te quedas a servirle a tus hermanos y a tu papá, que son quienes tienen que salir, porque además, fuera de este ámbito doméstico, el reconocimiento en términos salariales se lo van a dar a ellos. O sea, eso ya lo sabemos per se, lamentablemente por una condición
de este constructo, ¿no? De valores en torno a lo que es femenino y lo que es masculino. Y afuera el trabajo, incluso por un trabajo de la misma magnitud, con una escolaridad igual, con una preparación similar, todavía está muy lejos de ser parejo, ¿no? Hace poco las cifras de la OCDE, hablando de los miembros, ¿no? México es miembro de la OCDE, precisamente se mencionaba en donde México todavía era de los países en donde se mantenía muy alta la brecha salarial, por el mismo lugar de trabajo, por el mismo puesto, en detrimento obviamente de mujeres hacia varones, ¿no? Entonces, ahí es importantísimo señalarlo. A propósito del festejo, ¿no? Del 1 de mayo. De mayo, sí. De hace 12 días, precisamente, en donde entendemos a partir de la huelga y los derechos laborales, pero imaginemos, en ese contexto se hablaban de la huelga y de los derechos laborales, de la jornada mínima para los varones. No estaba en ese espectro para nada el mundo femenino, ¿no? El acceso de las mujeres. Las mujeres estaban relegadas de cierta clase, por supuesto. La clase media, la clase alta, relegada al ámbito doméstico, porque tenían toda esta, digamos, posición hasta cierto punto, y lo pongo así entre comillas, privilegiada de un respaldo material por parte de los padres, de los maridos, ¿no? Pero las mujeres pobres, ellas nunca pudieron distinguir, lamentablemente. O sea, siempre decimos, queremos las mujeres salir del ámbito doméstico al ámbito público, y resulta que las mujeres pobres nunca han conocido esta diferencia. Siempre se han movido en los dos y con una irregularidad en términos de derechos totales, ¿no? Por eso esta visibilidad a propósito de un año, ¿no? Una conmemoración más a partir de la huelga y de los derechos, ¿no? De los trabajadores, tiene que hacerse muy manifiesto el derecho de las trabajadoras, porque sí es desde las trabajadoras de base, ¿no? Hasta los puestos altos y ejecutivos, en donde todavía no se alcanza un salario similar, ¿no? Hay una impresionante. Es que la brecha salarial es en todos los niveles, y entre más alto sea el puesto dentro de una empresa o un negocio, y más acceso a mejores salarios haya, sigue habiendo una diferencia hacia la mujer muy importante, del 30 del 40% de diferencia. Y los puestos, el INEGI y otra asociación hicieron una investigación, y entre más altos son los puestos, menos mujeres hay. Porque como tú bien dices, una mujer trabajadora, empleada, obrera de una fábrica, pues son las mujeres que nunca han dejado de trabajar y tienen un puesto mal pagado, pero están dentro de la parte laboral. Sin embargo, cuando se trata de acceder a puestos, conforme va subiendo la pirámide, los hombres van acaparando los puestos de dirección, dejando pocos espacios a las mujeres. Y las que acceden, yo me acuerdo de haber hablado con un par de compañeras y amigas que tenían que masculinizar su manera de ser y su manera de ejercer su liderazgo. Ya ahora hablan de un liderazgo femenino con otras características, pero bueno, por ejemplo, la famosa primer ministra de Inglaterra, ¿no? Margaret Thatcher, que siendo toda una mujer ama de casa tenía que ser muy dura, muy masculina, y eso, pues tenías el acceso con otro salario, pero la gente no te lo reconoce. Y llama la atención a propósito de este personaje, ¿no? Margaret Thatcher, la dama de hierro. Es decir, no es común ver en una mujer, con toda la feminidad que ello conlleva, ¿no? En términos de este constructo de género, que se comporte de esa manera, tan fuerte. Y es muy naturalizado, totalmente normalizado y aceptado que los varones lo hagan, ¿no? Pero como mujeres, cuando entras a ese espacio, precisamente conforme vas ascendiendo en los puestos de trabajo, pues hay una necesidad, ¿no? De ese comportamiento, de esa similitud. Hasta podríamos hablar ahí de una falsa igualdad, ¿no? Por supuesto.
Es decir, nos vamos a comportar de la misma manera para que nos traten de igual a costa de toda mi construcción, ¿no? Que me han dicho desde que estoy prácticamente en el útero de mi madre, ¿no? De cómo tendría yo que ser mujer, dejarlo y además hacer un doble sacrificio, una doble jornada. Y que a mí por el hecho de ser mujer, me dieron a escoger, y lo pongo entre comillas, dar a escoger, entre la carga que implica todo el trabajo doméstico, ¿no? Por supuesto, obviamente como hacedoras, tejedoras y esta forma de sostén en las familias, obviamente por el rol impuesto, o dejar eso, sacrificarlo, y se me va a criticar muchísimo en términos sociales, familiares, para ir ascendiendo en esa escala. Y lo interesante aquí también, y que no se visibiliza mucho, porque hablamos de empoderamiento, hablamos de esta necesidad de acceso de las mujeres, pero para que nosotras tengamos ese acceso, también es a costa incluso de otras mujeres, ¿no? Eso es un problema que hay que erradicar, porque el hecho de que las mujeres, por ejemplo, en estos países altamente industrializados, en desarrollo, pienso en los países nórdicos, por ejemplo, de Europa, ¿no? Pienso evidentemente en estos países ricos, industrializados, Alemania, Reino Unido, Francia, obviamente Estados Unidos, donde las mujeres tienen, digamos, mayores accesos, tienen una mejor remuneración que el resto, ¿no?, de las mujeres en otras regiones del mundo. Resulta que todo este sostén de trabajo de cuidados lo hacen mujeres migrantes. Mujeres migrantes que vienen de otros lados, por supuesto, en donde vienen por una mejoría en su vida, ¿no? Y hay todo también un problema ahí, porque mientras unas mujeres nos vamos empoderando, por decirlo así, retomando el término de la conferencia de Beijing, ¿no? Nos vamos empoderando, vamos logrando estos caminos hacia la igualdad, pues resulta que es a costa también de la explotación y la opresión que muchas veces hacemos hacia otras mujeres, ¿no? En términos de sociedad, ya así verlo de manera más compleja, ¿no? Porque resulta que nosotras abogamos mucho por romper el techo de cristal, y muchas mujeres nos han señalado dentro de la lucha de las mujeres, ¿no? Dentro de los otros múltiples feminismos también que hay, porque los feminismos son estas miradas de mujeres en donde nos dicen, pues hay que ver también las desigualdades incluso entre nosotras, ¿no? Cuando rompemos el techo de cristal, ¿quién está barriendo y recogiendo todos esos vidrios rotos? ¿No? Lo denuncian en muchos lados, sobre todo las mujeres afrodescendientes, por ejemplo, Angela Davis, una militante activista feminista, ¿no? Ahí de la comunidad negra en Estados Unidos, lo ha dicho, abogamos siempre por romper el techo de cristal, pero ¿quién está barriendo esos vidrios rotos? ¿Quién está recogiendo? ¿Y con qué trabajo tan precarizado lo está haciendo? Fíjate que este ejemplo que estás poniendo, híjoles, mano, pega fuerte, ¿no? Porque pues si estás queriendo hablar por los derechos de las mujeres, pues son todas las mujeres. Claro. Y entran otras cuestiones como son la desigualdad por raza o la desigualdad por clasista, que entonces si eres pobre y eres mujer, una mujer empoderada, con dinero, rica, y no metamos cuestiones de raza, pues ella sí tiene manera de romper el techo de cristal. Pero ese techo de cristal debería de ser factible, que todas las mujeres lo vayan rompiendo, ¿no? Claro. Que una persona que limpia tu casa tenga una dignidad y una oportunidad afuera y acompañada de ti como mujer para que se pueda desarrollar y pueda ir accediendo a otros trabajos donde se sienta más plena, donde se sienta mejor. Y el hecho de que sean mujeres las que siguen ayudando a otras mujeres es porque todavía el estereotipo de que quien cuida y quien hace bien el trabajo doméstico es la mujer, cuando lo podría hacer bien, lo podría hacer un varón, pero un varón jamás va a tocar y decir yo le limpio y le barro la casa. Y tú vas a decir, híjole, ¿cómo un hombre lo puede hacer? Pues sí lo pueden hacer, ¿por qué no? ¿Sí? Claro. Es incluso hasta desmitificar, ¿no, Maribel? Exacto.
esto de los trabajos de cuidados no responde a una situación de género, nos responde a todos, a todas, ¿no? O sea, prácticamente a la sociedad en pleno para nuestra propia supervivencia. Y se ha tildado y se ha hecho evidentemente desde las mujeres, ¿no? Recluidas en ese ámbito y que lo vemos, por ejemplo, hoy en un contexto de confinamiento derivado de la emergencia sanitaria por COVID-19, pues tanto hombres, ¿no? Ejecutivos como mujeres, ¿no? En los hogares, obviamente heterosexuales, ¿no? También de confinamiento, las mujeres que trabajan, los hombres que trabajan, están en ese espacio de la casa. Resulta que los cuidados ahí tampoco son repartidos, ¿no? Porque el asunto es que yo tengo una jornada, yo tengo juntas, yo tengo que trasladarme a lo mejor más lejos o más cerca, los niños están más acostumbrados a estar con su mamá que conmigo, pero ahora cuando en términos de cuando hay esta combinación del ámbito ya de la casa privado con también la jornada laboral, porque estamos en el home office, ¿no? En algunos casos o la mayoría a lo mejor, no tengo la cifra exacta, resulta que ahí puede ser un espacio incluso hasta de oportunidad, ¿no? Para poder ir rompiendo y desmitificando que el trabajo le compete nada más a las mujeres. El hacer la comida, el recoger la mesa, el lavar los trastes, ¿no? Algo tan elemental para poder generar una dinámica familiar. Y es que fíjate que se van combinando varias cosas. Para mí, la pandemia, con lo que acabas de decir, hizo como una radiografía de lo que realmente pasaba en México. ¿Sí? Parecía que íbamos avanzando y pues no estamos tan avanzados porque al estar en el mismo ámbito, los hombres no quieren asumir su parte de ser parte, valga la repetición, del cuidado de la casa. Ellos quieren estar como si no estuvieran en la casa, genera problemas de violencia doméstica porque no quieren participar y la mujer o tiene que dejar de trabajar para atender a los hijos o se vuelve un problema muy complejo y acaba con una salud emocional frágil de estar trabajando y de estar atendiendo. Y si dejan de trabajar, hay menos ingreso en la casa y otra vez un problema de relación de pareja. Entonces, creo que lo que la pandemia nos está diciendo es que hemos avanzado muy poco en el cambio. A lo mejor operativamente sí se ha avanzado, la mujer sale, trabaja, estudia, pero los números nos siguen diciendo que son menos las mujeres que terminan estudiando estudiando carreras que les permitan puestos de mayor ingreso, es decir, carreras de ciencia. También refleja que siguen siendo los hombres los que toman las decisiones, porque los puestos ejecutivos en la mayor parte son hombres. También revela que las mujeres siguen siendo las que llevan la carga de cuidados y que no es cierto que ya se reparten porque el señor le cambia el pañal al bebé. Sigue siendo un te ayudo, que no debería de ser, sino es mi paternidad y yo asumo que debo de cuidar a mis hijos. Entonces, hay mucho por trabajar, pero por otro lado me emociona saber dónde debemos de trabajar, porque queda muy claro dónde debemos de trabajar. Los datos del INEGI, los datos de lo que ha sucedido dentro de los hogares a través de diferentes instituciones, como el Instituto Nacional de las Mujeres, como lo que ustedes están investigando en la UNAM, lo que refleja es lo que realmente está sucediendo en el país y hacia dónde debemos de trabajar. Y pegado a lo político, pues donde desde lo político, desde la política, desde la legislatura, se debe de trabajar para que también se vaya cambiando. Si nos decimos un país democrático, tenemos que poner la atención en esas diferencias que siguen siendo muy fuertes en algunos rubros, ¿no crees? Por supuesto, totalmente. Y hablar incluso de brecha salarial no se reduce meramente a una desigualdad de salarios, sino es por toda esta condicionante que está señalando. O sea, el trabajo doméstico me está imposibilitando, de hecho, acceder o rechazar puestos de alto cargo porque no puedo dejar a mi familia, ¿no? No puedo avanzar en un sentido de escolaridad porque para desarrollar un posgrado, una especialización, diplomados, ¿no? Necesito tener tiempo y no lo tengo, ¿no? O sea, son una serie de elementos y bueno, y si se nos atraviesan otras cuestiones también, ¿no? Como la clase social, pues ni hablar,
¿no? O sea, ahí todavía es muchísimo más complicado, ¿no? Porque se atraviesa esa situación también de discriminación. Entonces, ahí todos estos elementos de brecha salarial tienen que ver con estas cuestiones de fondo que muchas veces no observamos y que es a partir de la construcción social, cultural del género, ¿no? Me llama mucho la atención porque es cierto todo lo que estás mencionando y lo hemos reflejado en múltiples espacios, ¿no? Ahí está también estudios de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos, por ejemplo, de la UNAM, es importantísimo. Lo lleva a cabo una de nuestras colegas, la doctora Gloria Ramírez, en donde totalmente están hablando de esta igualdad sustantiva, porque nuestro país es uno de los principales adherentes de todas las convenciones a nivel internacional sobre derechos de las mujeres, sobre igualdad de género, sobre erradicación de violencia, ¿no? Hacia las mujeres. Y tenemos derivado de ello, obviamente, pues México es el primer país que participa, que de hecho es sede de la primera conferencia mundial de mujeres, ¿no? Y a partir de todo este desarrollo de las conferencias mundiales de mujeres, pues tenemos una deriva importante de leyes, ¿no? La Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, por ejemplo, Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, porque es importante también hablar de esto, ¿no? De violencia, de Reglamento de Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, ¿no? También, o sea, ley y reglamento, ley para prevenir y sancionar la trata de personas, que sabemos que son obviamente de género masculino, pero también femenino, ¿no? Sí. Y el reglamento de la ley para prevenir y sancionar la trata de personas, a propósito de esta adenda, ¿no? Importante, y que si bien México participa desde la década de los 70 en toda esta adherencia, ¿no? Y firma, por ejemplo, en el 79 la CEDAW, ¿no? Cuando surge Conferencia de Pekín, Convención do Para, ¿no? Para Belém do Para, para América Latina. Estas leyes que estoy mencionando tienen escasamente 20 años, ¿no? 15, 20 años más o menos. Y no, digo, no es para nada despreciable, ¿no? El esfuerzo y que ya estén. Es importantísimo, ¿no? El Instituto Nacional de las Mujeres, lo mencionabas, ONU Mujeres, ¿no? Todo el trabajo que hace ONU Mujeres, el Centro de Estudios para el Adelanto de la Mujer y la Equidad de Género, el Banco Nacional de Datos de Información sobre Casos de Violencia, ¿no? Contra las mujeres, que está en coordinación, obviamente, con la Secretaría de Seguridad Pública, y la Comisión, como tú lo mencionas, ¿no? De Equidad de Género del Congreso de la Unión. Es fundamental. Pero esto estamos hablando que existe en materia formal, ¿no? Está a nivel jurídico de letra y decimos, estos son caminos hacia la igualdad. Esto es una resulta de la búsqueda, ¿no? De las mujeres precisamente por condiciones de vida en equidad. Así es. ¿No? Pero esto es la letra, ¿no? Ahí están las leyes, los reglamentos, las instituciones, las líneas incluso telefónicas para denuncia a propósito de la pandemia, ¿no? Donde se hablaba de todas las denuncias que llegaban de manera diaria y que de hecho el jefe del Ejecutivo decía que algunas eran mentiras. Digamos, las ONG salieron a decir, señor presidente, nosotros tenemos otros datos, ¿no? Y de ahí se hace todo este hashtag y redes y todo de, nosotras tenemos otros datos también. Entonces, es importante la visibilización de las ONGs porque muchas veces quienes son los encargados, como decías, de generar esta materia legislativa, de bajarla y de hacerla realidad, pues no la conocen, ¿no? No la están llevando a cabo y entonces no están haciendo lo que decíamos, ¿no? Pasar de la equidad de género, de esta igualdad que ya está, obviamente, y falta mucho, pero ya está en términos teóricos, legales, ahí en existencia, pero que para aterrizarla nos falta mucho. Y eso es hablar ya de igualdad sustantiva, porque podemos hablar de toda esta ley de trata de personas, toda esta ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, pero tenemos denuncias de violencia que no son atendidas. Tenemos, y lo hemos visto con todos los casos de feminicidio. O sea, México ocupa uno de los
es el segundo país más violento en América Latina para vivir siendo mujer. O sea, eso es relevante, importantísimo, que no podemos desatender y que hay leyes, ¿no?, en esta materia, que hay de hecho un reconocimiento a nivel jurídico ya, porque se lleva en materia, ¿no? Marcela Lagarde, una gran académica de la UNAM, que se vuelve diputada precisamente para poder insertar, esto es fundamental, ¿no?, para poder insertar este término jurídico que a partir, obviamente, del activismo que deviene de Ciudad Juárez, con las muertas de Juárez, en donde el Estado no se hacía responsable y nada más se tomaba como asesinato de mujeres, homicidio de mujeres, muchas veces se tildaba de crimen pasional, ¿no? Y no se le daba esta connotación jurídico, ¿no?, importantísima, jurídica, política, de feminicidio, en donde el feminicidio nos habla de una responsabilidad directa del Estado y que ya está, ¿no? Ya está, digamos, tipificado y que ha habido un avance en ese sentido, pero que lamentablemente en la sustancia México tiene 12 feminicidios al día, a decir de las colectivas feministas, a decir de las ONGs de mujeres, y que en términos formales, por ejemplo, para el primer semestre del año pasado, INEGI reportaba 10 feminicidios diarios, ¿no? Y en términos también formales, ya obviamente a casi ya finalizar este primer semestre de 2021, pues tenemos 11 feminicidios al día. Entonces es lamentable. De verdad, lo que acabas de poner es muy importante para quienes nos están escuchando y nos están viendo. Es mi desesperación, ¿sabes, Elena? Por eso también yo estoy aquí. En mi trabajo no a nivel de ONU Mujeres y estos grandes organismos, sino desde una ONG local, Casa de Apoyo a la Mujer. Vivimos todo lo que acabas de explicar, fuimos a conferencias y todo derivadas de la CEDAW, donde a México le estaban haciendo recomendaciones porque no cumplía. Estuve en un consejo técnico para ayudar a las víctimas de violencia, de feminicidio, a sus familiares, y la verdad no pasaba nada porque no había, ¿cómo le llaman?, voluntad política para hacerlo. Y se justificaban diciendo que hay las leyes. Pasó el tiempo, yo dejé de trabajar en Casa de Apoyo y pensé que algo se podía avanzar en eso, y sin embargo creció. Y la certeza de que la que tú hablas a partir de estas llamadas telefónicas, pues quiere decir que nada más tenemos la forma, pero no hay fondo. Hay que trabajar en el fondo, y yo considero que desde la educación es un camino, como que es tan complejo y tiene tantos vértices que rozan con otras cosas. O sea, cuando hablas de sueldos y salarios, de brecha salarial, de ahí se derivan un montón de cosas que afectan a las mujeres, y que no solo resolviendo el problema salarial se puede decir que hablamos de igualdad. Por eso son muchos los caminos que tenemos que trabajar para que realmente haya una igualdad y realmente consideremos que estamos avanzando. Para mí ya es ganancia, en un sentido optimista, que al menos en la forma esté algo que le dé sustancia para poder trabajar y poder seguir avanzando. Por lo menos están las leyes. Hay que volverlas políticas públicas, hay que volverlas decisiones legislativas que obliguen al Ejecutivo a actuar y no salgan como salió López Obrador diciendo que qué exageradas, que no eran sus datos, ¿no? O cómo se hace ciego a los feminicidios, cómo quita las estancias infantiles, reduce el programa de atención a la violencia. Bueno, ya me agarró la desesperación, pero hay que trabajar. Yo te agradezco muchísimo, muchísimo, porque pues creo que desde las personas que trabajan en la academia y las personas que trabajan en las ONGs, hay muchas personas valiosas que pueden aportar a que esto realmente cambie. Lo que hay que llevar es el cambio al poder ejecutivo, legislativo y judicial, para que realmente las leyes tengan el dinero, tengan las políticas públicas y se ejerza la justicia que se está clamando a favor de la mujer, ¿no crees? Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas, y de hecho una de las enseñanzas, ¿no?, y aporte del feminismo es lograr estos puentes, ¿no? El feminismo
en toda la entidad, no nada más en el hecho del ser mujeres, ¿no? Que sí, como principio, ahí viene, ¿no? El tejer diálogos con las diferentes formas del ser mujer, porque también hay muchas formas del ser mujer, y el hecho de que tengamos esta perspectiva de género, esto que se menciona, ¿no? Desde el feminismo, las gafas violeta ya bien puestas, pues nos hablan precisamente de la necesidad de ir tejiendo puentes, de ir haciendo una interlocución con el resto de las mujeres, pero no verlo nada más de manera, digamos, exclusiva de mujeres, sino que es un todo social, ¿no? Se hace, obviamente, de base y desde un inicio, desde el ser mujer, porque nosotras somos las que vivimos en carne propia, lo tenemos como experiencia, todas estas violencias que se nos atraviesan, todas estas formas de discriminación a las que hemos sido sujetas, porque lo somos, ¿no? Todavía, así tengamos una clase social alta, no media, baja, por supuesto, un nivel de escolaridad, nos vamos a enfrentar a problemas de discriminación por el hecho de ser mujeres de entrada. Y bueno, y todas las que ya habíamos mencionado, ¿no? Además, por una situación ahí creada, falsa de raza, ¿no? Y real de clase, por ejemplo. Y el feminismo nos ha enseñado esto, ¿no? Que hay que superar todas esas barreras y de generar estos puentes, ¿no? En tu papel, obviamente, buscando que se inserte en materia legislativa esto, ¿no? Como representante, con una perspectiva crítica, porque hablando de las cuotas de género, puede haber muchas mujeres representantes, pero tenemos que tener representantes precisamente con esta perspectiva crítica, ¿no? De género, y desde la academia, desde las ONGs, desde las mujeres en sus casas, ¿no? Desde las mujeres en la calle, por supuesto, para ir haciendo esta interacción y obviamente en todo un constructo donde involucra también a los varones. Porque nosotras podemos cambiar, platicar y hacer, pero ¿y en qué momento los varones se involucran? Eso es importantísimo, ¿no? No son espacios exclusivos. Sí somos la voz cantante, por decirlo de alguna manera, en términos de, porque lo vivimos, lo vemos, también un protagonismo en términos de visibilización, ¿no? En el movimiento, en las marchas, por ejemplo, en las pláticas, pero los varones no están exentos de esta chamba tampoco. O sea, no, también ellos también, claro. Claro, porque llega una figura, ¿no? Como la que estamos hablando en términos precisamente para decir, no hay denuncias, todas son falsas, la mayoría han sido falsas, o hacer una campaña en donde se cuenten hasta 10 antes de ponerse violentos, ¿no? O sea, esto nos habla de una falta de educación real. Y si no hay una falta, si hay una falta de educación en este sentido, y además un recorte presupuestal aquí, muy importante, o sea, de todos los programas sociales, ¿no? Que se hablaban de promover de igualdad de género, por ejemplo, más de 100 programas, resulta que los verdaderos programas para hablar precisamente de avance de género, de promover esta perspectiva de género y esta igualdad de género, pues nada más es el 25%. ¿No? Sí. Porque los otros están un tanto confundidos, por ejemplo, con esto de los adultos mayores. Bueno, es que es adultos mayores, entran hombres y mujeres. Esto no tiene una perspectiva de género per se, ¿no? Hablar esto del recorte, ¿no? Como ya decías, presupuestal, importantísimo, en un sentido de vida democrática, para erradicar esta desigualdad y hacer una igualdad sustantiva, no podemos estar trabajando, ni podemos estar hablando realmente en estos términos sin un buen presupuesto, ¿no? Así es. Eso es fundamental, sin una educación desde el nivel básico en materia de género también. No esperarnos a llegar a la universidad, si bien nos va, porque además está relegado a las ciencias sociales, por allá, ¿no? A las humanidades, antropología, como que es un tema muy aparte, y eso hasta en materias optativas lo vemos, ¿no? La materia que yo imparto acá es optativa, y las compañeras organizadas, las estudiantes, lo han recalcado muchísimo. No puede ser que hasta que llegamos a octavo semestre de nuestra carrera, tomemos una materia o dos de carácter optativo, ¿no? Nos estamos dando cuenta que en nuestros espacios, incluso que considerábamos seguros, vivimos violencia. Deberíamos de estudiar esto desde que estamos en la primaria, en la secundaria, ¿no? Todas y todos, por supuesto, ¿no? Todes también. Yo estoy de acuerdo contigo,
hay que trabajar desde los niños y con los maestros, ¿no? Para que generen espacios de igualdad en el lenguaje, no solo que lo aprendan como una materia más, sino que lo vivan, que se les vuelva natural una relación de igualdad con su compañera, con su compañero, y que no porque es mujer no va a hacer unas cosas, porque estas pequeñas conductas que les llaman micromachismos, donde en lo grande tú dices, sí, yo, igualdad de género, hombres, mujeres, pero luego los separas y a las mujeres les das unas actividades más suaves porque son mujeres, porque no se vayan a lastimar. Entonces, todo esto va reflejando en la educación y después cuando ya estás en tu relación de pareja o en tu relación en la educación de tus hijos, vas metiendo estas pequeñas cosas con cosas de el típico no llores como vieja, y sí, los dos son iguales, pero a la hora de sancionar una conducta se te va, ¿no? Entonces yo creo, se te va porque no eres consciente de que sigues replicando conductas estereotipadas de lo que es ser hombre y de lo que es ser mujer. Esto para mí es básico, más todo lo que se viene en la parte legislativa. Una cosa es ir construyendo y otra cosa es ir resolviendo. Entonces yo creo que hay que trabajar las dos partes, ¿no? La construcción de una nueva sociedad, y parto y vuelvo a repetir, es la tercera vez creo que lo digo, si somos una sociedad democrática, tenemos que pensar con democracia y ir pensando en la igualdad sustantiva, en la inclusión y en ese trabajo que se debe de empezar desde niños, más todas las acciones necesarias para contrarrestar lo que está pasando ya en la vida adulta de las mujeres. Por supuesto, porque si no, pues se nos hacen realidad totalmente las cifras, ¿no? Manifiestas. De hecho, obviamente quien lo extrae siempre van a ser los organismos no gubernamentales, lamentablemente, ¿no? Sí. Es decir, los organismos no gubernamentales están ahí precisamente para ir diciendo, la chamba era por acá, ¿no? O por favor, visibilicen esto, ¿no? Hay que avanzar en este terreno. Dices, es fundamental la existencia, pero también debería de ser la chamba sustancial, ¿no? Como decíamos, de las propias instituciones. Porque, bueno, y un caso concretito, ¿no? Hace unos 6 años, en una de las declaraciones a propósito del mes de la mujer, porque ya ahora ya es el mes, ¿no? Ya nos dejan una día, es el mes, ¿no? Entonces, muchas veces hacemos mofa de esto, no, obviamente en sentido peyorativo, sino como si se nos otorgara algo, ¿no? Cuando es obviamente un esfuerzo colectivo histórico, ya decíamos. Y bueno, en una reunión precisamente, que es una declaración ya de manera formal presentada en Santiago de Chile, a propósito de ONU Mujeres, ¿no? Las compañeras mujeres líderes del mundo ahí mencionaban que serían necesarios 81 años para conseguir la igualdad de género en el trabajo. O sea, es lamentable, ¿no? A propósito de lo que estamos hablando de la brecha. 75 años para igualar la remuneración por el mismo trabajo y 30 años más para lograr el equilibrio en funciones, en toma de decisiones entre hombres y mujeres, ¿no? Es decir, esto nos habla todavía de avances, ¿no? Que todavía no se logran, que ahí están, ¿no? Los caminos, estamos señalando algunos caminos que bien señalas tú en una vida democrática, y si nos queremos decir, ¿no? Países, entidades democráticas, tenemos que no descuidar esto, no dejar de lado ni invisibilizar que hay un problema de brecha importantísima, de desigualdad importantísima, y que lo que ya se ha avanzado lo aterricemos, ¿no? Y estemos trabajando, como tú dices, construyendo, haciendo en esos dos sentidos. Es importantísimo para entonces hablar de igualdad sustantiva, ¿no? De igualdad real, vamos. Sí. Pues muchísimas gracias, Elene. Yo me quedaría otra hora hablando de estos temas. Tan solo de la brecha salarial, todavía hay cosas ahí. Tocamos no a fondo los derechos laborales con perspectiva de género, y tocamos y dijimos que tenemos derecho a una vida libre de violencia, a vivir en libertad, no estar siempre con el miedo de muchas cosas, ¿no? De que se nos falte, en contra de nuestros derechos al caminar, al trabajar, al estar en casa. Tenemos derecho a esa libertad, a esa tranquilidad. Pero yo creo que hemos puesto en la mesa
o has puesto en la mesa, que ya hay con qué trabajar, con qué la sociedad exigiendo y los que estemos y lleguemos al gobierno ejerciendo para que esta igualdad sí llegue y no tengamos que esperar 80 años. Bajémosle 3 rayitas al asunto y que sea más rápido. Y no por decir que dentro de 80 años digamos, uy, ¿cuánto falta? No, ya, ahorita. La urgencia es ahorita, porque si no lo hacemos ahorita, menos vamos a llegar. Entonces, lo que nos has dicho me parece muy valioso, nos ayuda a ubicar en dónde estamos en materia de legislativa en cuanto a lo que ya está para que podamos trabajar como ciudadanas, como legisladoras y como personas interesadas que pueden aportar también a través de una ONG. Mi reconocimiento a las organizaciones no gubernamentales son las que marcan el camino y el gobierno en turno y los políticos no deberíamos estar peleados, soy ciudadana, no deberían de estar peleados, sino verlo como referente de alguien que tiene otras maneras de trabajar y que está cerca de las necesidades de la población, en este caso de las mujeres. También quiero agradecer a quienes nos acompañaron y te mandaron saludar y felicitar: Lupita González, Daniel Malacara, Emanuel Gay, no sé cómo se pronuncia, Gay, Irán, Salvador Torres, Marcelo Torres, son de los que alcanzo a ver porque esto ya se me movió un poco. Les agradecemos muchísimo sus felicitaciones a Selene. Yo también me sumo, estuve muy contenta y creo que nos quedó materia para volver a echar otra platicadita. Yo creo que sí, Maribel, platicamos muy a gusto y pues yo encantada de volver a participar, ¿no? De abrir, ¿no? Qué bueno, y felicitar también, obviamente, el proyecto, ¿no? El que tú seas esta representante y que estés generando precisamente estos espacios, pues es de agradecerse, ¿no? Y de celebrarse. Pues muchas gracias por la invitación y pues acá andamos. Pues nos vemos pronto. Yo espero que muy pronto volvamos a hablar porque nos quedó mucho material y sé que nos lo van a pedir porque estuvo muy padre la plática. Muchísimas gracias. Gracias. Alejandra, Isabel, mi hija, también te manda a saludar. Así entró. Gracias por todos los saludos y felicitaciones. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Estén muy bien.